El secreto para crear campañas rentables en Meta Ads en 2026. Hoy vamos a aprender qué estructura utilizar según tu negocio y tu presupuesto. Y esto te va a servir tanto si vendes servicios, productos físicos, si sos profesional o si estás haciendo para una empresa en la que trabajas. Incluso si estás por hacerlo por primera vez. Infoproductos también, e-commerce. Sirve para todos los tipos de negocios en los que quieras comenzar a incursionar o tomar este conocimiento para incorporarlo. Si no me conoces, me presento igualmente como en todos los videos. Soy Esteban Matach, experto en tráfico pago. Digo porque llevo por lo menos más de 13 años trabajando en este nicho, en este mundo. He fundado mi agencia de marketing hace más de 13 años y tengo mi academia de tráfico pago hace 2 años con las que estamos acompañando a muchísimas personas a lograr su objetivo de tener su primer cliente o de formarse como experto para tomar buenas decisiones, construir un criterio y lograr buenos resultados. Ahora sí, vamos directamente al grano de esta clase. Primero que nada, como punto de partida, me parece importante decirte que no existe una estructura universal. Normalmente te vas a encontrar con lo que es la estructura copiada, la estructura diseñada y lo que tienes que tener en cuenta antes de estructurar. Vamos a ir a lo que tienes que tener en cuenta antes de estructurar. Vamos a ir de atrás para adelante. Antes de estructurar, tienes que saber qué quiere conseguir ese negocio. ¿Qué quiere conseguir? Quiere vender más un producto, quiere tener más notoriedad, quiere tener más alcance, quiere tener más mensajes, más seguidores. Antes de estructurar, tienes que saber cuánto puede invertir ese negocio, cuánto se permite invertir. Yo siempre digo esto sin que le duele en el bolsillo. ¿Cuántos resultados puede generar ese negocio? ¿Qué necesita controlar? ¿Qué puede automatizar ese negocio? Me parece muy importante porque si ese negocio no tienen claro estos criterios, después a la hora de medir los rendimientos, sobre todo si la persona no está tan involucrada en todo este mundo de la pauta digital, pueden venir como el típico mensaje o comentario de que te dice: ah, bien, sí, estoy recibiendo mensajes, pero no estoy sumando seguidores. O estoy sumando seguidores, pero no puedo vender. Entonces, es importante saber qué quiere conseguir, cuánto puede invertir, cuántos resultados puede llegar a generar también, porque si no tiene capacidad operativa para atender una alta demanda, tampoco hay que invertir un dineral en pauta si esa empresa no lo puede sostener. Entonces, antes de estructurarnos tenemos que hacer estas preguntas, ¿sí? Cuando a mí me dicen: Esteban, ¿cómo se estructura una campaña? Y bueno, antes de imaginarme un mapa técnico con diferentes casillas en donde uno va como completando información y demás, yo me hago estas 5 preguntas. ¿Qué quiere conseguir el negocio? ¿Cuánto puede invertir? ¿Cuántos resultados puede generar? ¿Qué necesita controlar? ¿Y qué puede automatizar? Hay algunas preguntas que no se le hago al cliente porque me doy cuenta cuando converso con él. Me doy cuenta, entonces me las respondo. Hay otras que sí o sí le tengo que consultar, como por ejemplo cuánto puede invertir. ¿Qué pasa cuando la estructura es copiada? Y bueno, lo común, se aplica porque alguien la recomendó, pero no se tiene en cuenta el presupuesto, divide demasiado la información y dificulta el análisis. ¿Por qué? Porque en una estructura copiada, que te la puedes descargar de otro contenido que encuentres en YouTube, en Instagram, Facebook y demás, te va a pasar que te está recomendando a alguien o estás tomando una estructura de alguien a quien le funcionó esto, pero no sabes exactamente cuál fue ese contexto. Ahora, cuando vos diseñas una estructura, te haces parte del objetivo, consideras el presupuesto, consideras el volumen de conversiones y así puedes tomar mejores decisiones a la hora de ponerte a optimizar, escalar o retroceder. La estructura correcta depende del negocio, no del tutorial que acabas de ver. Esto es algo que se me ocurrió ahora mientras estaba haciendo esta clase y que me parece que tiene mucho sentido. La estructura correcta va a depender siempre del negocio. No va a depender de lo que te puedan decir en un video que tienes que hacer, sino del criterio que vas a ir construyendo a partir de esa información. Los 3 niveles del Ads Manager, seguramente lo conoces, en Meta los tenemos ahí a la vista, que son el nivel de campaña, el nivel de conjunto de anuncios y el nivel de anuncios. Para que no parezca que esto simplemente es una presentación preparada para dar una clase aburrida, voy a ir a este recurso. Te lo comparto. Aquí está. Este es el nivel de campaña, este es el nivel de conjunto de anuncios y este es el nivel de anuncios. Aquí aparecen los anuncios propiamente dichos, aquí aparecen los conjuntos de anuncios para cambiar entre, no sé, llegar a diferentes públicos, diferentes países o mostrar diferentes creatividades según el conjunto de anuncios. Y aquí está el nivel de campaña para definir el objetivo de la campaña que quiero ejecutar, ¿sí? Mostrado de otra manera,
Por ejemplo, yo puedo elegir aquí objetivo de campaña interacción y campaña manual de interacción. Si me voy a continuar, aquí también te van a aparecer los 3 niveles. Nivel de campaña, nivel de conjunto de anuncios y nivel de anuncios. Seguramente ya estás familiarizado con estas partes de la plataforma de Meta Ads, pero si no lo estás, puedes ingresar directamente aquí a adsmanager.facebook.com y ver exactamente qué es lo que se hace en cada una de estas partes. Pero no estoy aquí para hablarte puntualmente de esto, porque esto lo tengo en otros contenidos que te los puedo compartir si gustas, o que los puedes encontrar en un montón de videos aquí en YouTube. Aquí estamos en esta clase hoy para hablar principalmente de cómo vamos a armar estas estructuras. ¿Qué tengo que tener en cuenta para que a mí me funcione y tenga un buen resultado, un buen rendimiento? En el nivel de campaña nosotros vamos a definir lo que tiene que ver con el objetivo, propiamente dicho, que decíamos recién. Por ejemplo, si quiero recibir mensaje de WhatsApp, aquí voy a seleccionar el objetivo de interacción. O si quiero recibir visitas al perfil de Instagram, también puedo tomar el objetivo de interacción, porque es un objetivo que me permite a mí luego optimizar la campaña en el nivel del conjunto de anuncios, por ejemplo, para que las personas vayan, por ejemplo, a mi cuenta de Instagram o de Facebook, a mi perfil de Instagram o de Facebook. Como así también puedo elegir el objetivo de que me manden mensajes y que me manden mensajes a Messenger, a Instagram o directamente a WhatsApp. Pero también puedo elegir como objetivo uno distinto, que puede ser, por ejemplo, tráfico, puede ser clientes potenciales. Por ejemplo, dentro de tráfico, yo luego a nivel de conjunto de anuncios voy a encontrarme con la posibilidad de también elegir si quiero que vayan a visitar mi perfil de Instagram, si quiero que me manden mensajes a un canal en particular. Normalmente este objetivo es el que más se utiliza a la hora de configurar las campañas de mensaje. Se entiende como que llevo tráfico directamente para estos canales en donde necesito que el usuario se convierta en una visita, en un mensaje, en un seguidor o en una visita a una página web, por ejemplo. De las diferencias entre campañas de interacción, por ejemplo, otras campañas de tráfico y demás, podemos hablar luego en los comentarios y debatir sin ningún tipo de inconveniente. Aquí el objetivo, como decías recién, es que podamos entender bien qué tengo que pensar yo y a dónde tengo que poner la atención a la hora de ejecutar una estructura. Y préstame atención, porque además te voy a compartir al final de la clase un archivo que te lo vas a poder descargar para que puedas llevar adelante la matriz de estructuras de campañas que normalmente utilizamos nosotros dentro de mi equipo y que nos da pero muy buenos resultados. Esta estructura de campañas va a estar muy buena porque la vas a tener a mano para por lo menos dar el primer paso antes de lanzar tu campaña en Meta Ads. En el nivel de conjunto de anuncios ya hablo sobre el público, las ubicaciones, la optimización, cómo quiero yo que rinda mi presupuesto, en cuál, si me interesa aparecer más en la parte de Stories, por ejemplo en Instagram, o si quiero aparecer en el feed de Instagram y de Facebook, o si quiero salir, por ejemplo está la parte de Audience Network, que es la parte de las audiencias de sitios y plataformas, aplicaciones socias de Meta que tienen espacios publicitarios con anuncios de Meta Ads. Bueno, todo ese tipo de configuración se puede ejecutar y se puede cambiar dentro de conjunto de anuncios. Y luego tengo la parte de anuncio, el nivel 3, en donde cargo todo lo que tiene que ver con los creativos. Videos, flyers, textos, diferentes formatos, si hago anuncios por secuencias o de un solo flyer o videos, cuál es el destino al que se van a dirigir los usuarios luego de hacer clic en este anuncio, cuál es el llamado a la acción. Aquí me interesa entonces resumir que nosotros a nivel de campaña defino qué quiero conseguir, a nivel de conjunto cómo, dónde y con quién voy a conseguirlo, y a nivel de anuncio qué mensaje y creativo verá la persona que se encontrará con esta publicidad. Cada nivel responde una pregunta diferente. Las variables que definen la estructura son 5 por lo menos para comenzar. Pueden influir o aparecer una que otra variable dependiendo del proyecto en el que te vas a poner a trabajar, pero normalmente con estas 5 vas a poder ponerte en marcha y organizarte mejor. ¿Qué quiere decir variables que definen la estructura? Son justamente estas partes del todo, el todo de nuestra campaña, estas partes del todo que cuando presionamos una o activamos una o desactivamos otra, van a pasar diferentes cosas. Por ejemplo, en cuanto al objetivo,
¿qué estoy buscando yo con esta empresa, con este negocio, con mi campaña? Tener más ventas, tener más leads, tener mensajes, tener visitas o registro. ¿Qué es lo que estoy buscando exactamente? Esto es algo muy importante a definir porque si yo no tengo en claro, lo decía al principio y lo voy a reiterar, si no tengo en claro cuál es el objetivo central que tengo que alcanzar primero, puedo fracasar muy fácilmente en esta configuración. Entonces, de repente todos queremos vender, pero si mi e-commerce no tiene ni siquiera visitas, ¿por qué voy a llevar a las personas y voy a creer que las personas van a ir a comprar directamente en mi tienda? Sí, puede llegar a pasar si tengo un buen producto, una buena oferta, un diferencial con respecto a mi competencia, pero si no cuento con toda esa estructura, si no cuento con toda esa experiencia o ese conocimiento y simplemente pauto, no, entonces no va a funcionar. Lo mismo en cuanto al presupuesto. ¿Alcanza el presupuesto para alimentar varios conjuntos de anuncios? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque si tengo un negocio, seguramente tengo diferentes soluciones, servicios, productos y supongamos que es no sé, una empresa de seguros y que tiene que entregar campañas para diferentes públicos, porque tiene seguros de vivienda, tiene seguros para empresas, tiene seguros de diferentes tipos. Entonces tiene diferentes públicos a donde tiene que impactar. Pero si el presupuesto es reducido porque la empresa es nueva, supongamos, entonces no le va a servir hacer este tipo de campañas y lo ideal va a ser que reduzca su presupuesto a un conjunto de anuncios o simplemente a dos para probar quizás más la parte de creatividades y no tanto el rendimiento de los anuncios según la unidad de negocios, por darte un ejemplo. En cuanto al volumen, ¿hay suficientes conversiones para distribuir información? Son preguntas que me tengo que hacer con respecto al negocio, incluso también el e-commerce, servicio o negocio local o generación de leads. ¿Cuál es el negocio puntual que tengo que atender? ¿Y qué es lo que busca este negocio? Con respecto al control, ¿necesito comparar variables o priorizar el resultado general? ¿Qué es lo que necesito hacer? Esto es algo que es importante porque si no tengo información de base para compararlas y voy a priorizar el resultado general, puede ser una decisión para empezar a hacer una base de información que me permita a mí luego poder comparar cuando vaya haciendo las próximas campañas. Pero si no, ¿cómo voy a llevar adelante ese control para saber que estoy haciendo un buen trabajo? Antes de crear campañas hay que saber qué necesita aprender el sistema y qué necesita aprender el anunciante. Esa es la frase, digamos, de este slide que quiero que tomes nota y que lo tengas para cuando hables con tus clientes. Antes de crear campañas hay que saber qué necesita aprender este sistema que estoy creando para alimentarse y seguir creciendo y qué necesita aprender el anunciante. El anunciante que me está contratando o la persona, o en este caso yo como anunciante, si lo hago para mi negocio, ¿qué necesito aprender yo para tomar mejores decisiones y hacer mejores campañas? ¿Presupuesto en campaña o en conjunto? El presupuesto en el conjunto y el presupuesto de campaña se los conoce normalmente como, cuando es presupuesto de campaña, es decir, que se define que se va a optimizar solamente desde el nivel de campaña, es conocido habitualmente como el presupuesto CBO. Ahora, cuando el presupuesto está definido en el conjunto de anuncios, es decir, que cada conjunto de anuncios va a poder controlar su presupuesto de manera independiente, se lo conoce habitualmente como ABO. ABO y CBO son siglas que normalmente utilizamos. El presupuesto a nivel de conjunto te permite tener mayor control sobre cuánto recibe cada conjunto. Es útil para hacer pruebas controladas y te permite asegurar inversión en distintas hipótesis. Puedes fragmentar el presupuesto si se crean demasiados conjuntos. Entonces, si vos tienes $50, $500 en un mes, lo divides en los conjuntos de anuncios y vas a saber cuánto dinero va a tener cada conjunto para todo el mes. Y después ir aumentando o bajando el presupuesto según el rendimiento de la campaña. Ahora, cuando vas a definir el presupuesto a nivel de campaña, normalmente lo haces porque ya tienes información de base de diferentes rendimientos. Entonces vas a hacer una campaña con, supongamos, todos tus creativos ganadores, tus públicos ganadores, y directamente pones un presupuesto general para que Meta tome la decisión de distribuir el presupuesto entre los conjuntos y de priorizar las oportunidades que estima que son más favorables. Eso es lo que sucede en ese caso. Directamente cuando haces la configuración de la campaña puedes ver estas partes que te estoy mencionando, que si quieres lo podemos chequear por acá. Vas a crear, aquí estoy en el nivel de anuncios, no voy a poder, pero si me vengo por acá, aquí vas a ver que tienes, por ejemplo, presupuesto de la campaña o presupuesto del conjunto de anuncios. Aquí puedes tomar la decisión de a dónde quieres optimizar. Presupuesto en conjunto de anuncio
Compartir parte de tu presupuesto con otros conjuntos de anuncios. Esta es una opción nueva que incorporó hace no mucho tiempo Meta. Yo en este caso recomiendo no cuando quieres hacer testeos para que justamente Meta no tome decisiones sobre eso y directamente lo hagas vos. Ahora, si quieres que Meta optimice todo, vas a presupuesto optimizado a nivel de campaña. Continuamos. La estructura para presupuestos bajos. ¿Qué quiere decir esto de presupuestos bajos en este caso? Bueno, cuando hay presupuesto bajo, por consiguiente, hay menos fragmentación y más capacidad de aprendizaje, porque se trabaja con una sola campaña, uno o dos conjuntos de anuncios como máximo. Yo muchas veces prefiero hacer uno solo, y varios anuncios con diferencias reales. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir a vos ver qué es lo que realmente le llama la atención a tu audiencia entre anuncios muy distintos. Por ejemplo, un anuncio en donde aparece la persona, no sé, el protagonista de la publicidad, aparece con vestido de una manera en un contexto de oficina y luego vestido de otra manera en un contexto de caminando por un shopping o tomando un café. Y después no aparece ese protagonista y un tercer anuncio puede ser esa persona, qué sé yo, el producto en escena, en donde directamente ya tienes tres conjuntos de anuncios, tres anuncios completamente distintos que te permiten a vos después ver cuál es el que interesa más a esa audiencia que te gustaría captar. Por eso se habla de más capacidad de aprendizaje. Evitar dividir un presupuesto pequeño entre demasiadas audiencias, priorizar una oferta o conversión principal y reducir la cantidad de conjuntos. Aquí la conversión principal muchas veces en estos casos es que recibas mensajes o que recibas seguidores de Instagram, por ejemplo, y eso te hace entender que después podrías agilizar tu comunicación por historias de Instagram para ver si realmente les interesa a esos nuevos seguidores lo que tienes para venderles. Otros principios que hay que tener en cuenta aquí es que te permite probar conceptos creativos, no solamente pequeños cambios visuales. Claro, esto quiere decir que no es que vas a hacer un flyer, supongamos, y que le vas a cambiar simplemente el color al título para decir que tienes 4 anuncios distintos, con 4 colores distintos. No, uno puede ser un flyer, el otro puede ser un anuncio de secuencia, el otro puede ser un reel y así. La estructura para presupuestos medios. Ahora, cuando hablamos de presupuestos medios, ya podemos hablar de un equilibrio entre el aprendizaje, el control y la distribución. En cuanto a la campaña principal o a la campaña o espacio de prueba, quiero hacer referencia a que cuando tienes un presupuesto de calidad media, podemos decir que puedes tener dos tipos de campaña en donde en la primera campaña, en la principal, puedes hablar y puedes destinar ese dinero para lo que más te interesa conseguir hoy. Por ejemplo, tienes un producto nuevo, conseguir muchos mensajes de consulta sobre ese producto. Ahí lo que vas a hacer es trabajar creativos diversos, conjuntos consolidados, es decir, tratar de que vos vas a tener, supongamos, 3 conjuntos de anuncios, pero a medida que vayas viendo el rendimiento de cada uno de los conjuntos, los vas a ir consolidando en uno solo a esos anuncios para que se optimice ese rendimiento. ¿Me hago entender? Ahora, en este tipo de campaña principal puedes trabajar tanto presupuesto a nivel de campaña o presupuesto a nivel de conjunto de anuncio. Yo siempre prefiero que elijas conjunto de anuncio. Pero al mismo tiempo, si tienes un poco más de presupuesto, estamos hablando de estructura de presupuesto medio, la campaña o el espacio de prueba para este otro presupuesto va a ser trabajar diferentes conceptos, diferentes mensajes, diferentes ofertas. ¿Para qué? Para que justamente puedas hacer un aprendizaje paralelo de qué es lo que te podría llegar a funcionar más allá de tu objetivo principal. Vamos a un ejemplo, un negocio que vende indumentaria y que tiene un producto ganador en tienda física, que es una campaña, que es una campera, por ejemplo, una chaqueta, puede hacer una campaña principal con el objetivo de que más personas les escriban por ese tipo de abrigos. Y puede ser una campaña o un espacio de prueba, una campaña de prueba, a donde muestre otros tipos de productos de los cuales tiene stock, pero no los vende de manera masiva o no son tan calientes dentro del negocio, pero que los puede testear en la venta digital, en la venta online. Y de ahí tomar decisiones y data para saber cuál podría pasar a la campaña principal, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las maneras. Llevado a otros nichos se lo puede aplicar y puede funcionar.
Muy importante tener en cuenta aquí que no hay que duplicar campañas sin una razón clara, o sea, no es que porque funcione vas a duplicar y después le vas a agregar anuncios. Que tienes que separar las pruebas cuando sea necesario proteger la estabilidad, o sea, si vos tienes una campaña y te interesa mucho que un producto tenga mayor demanda, no lo vas a mezclar con otros productos que son perdedores. Esto pasa mucho cuando te dicen, me tocó trabajar con clientes que me decían, no, pero ahora agregame estos otros productos que no los vendo hace un montón y los tengo estancados ahí en el depósito. No, eso es quemar el rendimiento de una estrategia ganadora. Una estructura madura busca aprender sin destruir lo que ya funciona. Esta es la frase que resume esta parte. Ahora, estructura según el tipo de negocio. Bueno, esto lo vamos a ver rápido porque después lo puedes ver con detenimiento, hacer pausa y leerlo tranquilo. Pero cuando se habla de e-commerce, normalmente se busca que las ventas sean el principal objetivo, que el catálogo lo utilices cuando corresponda. ¿Cuándo corresponde utilizar un catálogo? Y bueno, cuando ya tienes optimizado y tienes información sobre las visitas que reciben esos productos del catálogo. Los creativos por producto, categoría, problema o concepto, es importante que los tengas presentes para presentarlos de esta manera, justamente porque te va a permitir que se puedan diferenciar esos productos y que justamente no se haga una mezcla entre los diferentes problemas que resuelve cada uno de los productos. Y hay que evitar separar campañas por cada pequeño segmento, porque seguramente vendes, supongamos, hablando de el rubro de indumentaria, camperas, remeras, jeans, en fin, medias, accesorios. Aquí no hay que separar campañas por cada pequeño segmento, sino tratar de hacer agrupaciones, combos, productos en conjunto que se puedan destacar juntos y que eso haga que después vayan a la tienda online para que tomen la decisión de cuál van a comprar. En cuanto a servicios, normalmente lo que buscamos es tener más leads, más clientes potenciales, más mensajes o conversiones. Se utiliza una estructura basada en oferta y tipo de prospecto. Si yo tengo tipo de prospecto, es decir, qué tipo de cliente tengo, qué tipo de potencial cliente me interesa atraer. Y se busca medir la calidad, no solamente la cantidad. Aquí puedes recibir 500 mensajes por día, pero si no son de buena calidad, no te suman para nada. Estructura según el tipo de negocio. WhatsApp. ¿Qué quiere decir WhatsApp? Bueno, cuando vos estás vendiendo puntualmente por WhatsApp y haces una campaña orientada a conversaciones. Aquí hay que buscar dar mensajes claros y tener filtros previos para que no te liquiden la bandeja de mensajes de WhatsApp con millones de preguntas de gente que quizás después no va a terminar comprando. Los filtros sirven justamente para eso. Muchos negocios no quieren utilizar el filtro. Yo siempre digo, usen los filtros porque les permite mejorar la calidad de los leads que están recibiendo. Y además hoy Meta aprende con Andrómeda, aprende de las conversaciones que tenemos en WhatsApp y eso nos ayuda a optimizar el rendimiento de nuestras campañas. Y campañas de negocio local, bueno, cuando yo quiero que la gente vaya al negocio. Aquí tengo que trabajar en el área geográfica, cuando quiero que las personas vean en dónde está ubicado mi negocio. Trabajar ofertas específicas que son válidas solamente recurriendo al negocio. Tengo que tener en cuenta mi capacidad operativa para atender esa demanda. Evitar dividir audiencias pequeñas innecesariamente, porque si estoy en una ciudad que tiene 600.000 habitantes, 1.000.000 de habitantes, entonces no me suma a mí incrementar dividir las diferentes audiencias, porque voy a terminar gastando más dinero que si las pondría a todas en una misma segmentación. El modelo de negocio debe influir más que la tendencia del momento a la hora de hacer una estructura de campaña. ¿Y cuándo utilizar la automatización de Meta y qué errores hay que evitar? Bueno, puede ser útil cuando el objetivo está claramente definido, cuando ya tengo en claro qué es lo que tengo que lograr, cuando la medición es confiable, cuando la cuenta tiene señales suficientes, es decir, cuando ya estoy aprendiendo de la prueba y el error. Ahí es cuando puedo ir a incorporar la automatización, utilizar Advantage y, bueno, por sobre todas las cosas, evitar crear un conjunto de anuncios por cada interés, por ejemplo, cuando voy a hacer el uso de la automatización de Meta. Duplicar campañas permanentemente, cambiar la estructura cada pocos días. ¿Por qué? Porque básicamente todo, como estoy utilizando una automatización, estoy utilizando una inteligencia artificial de Meta, lo que pasa es que Meta nunca termina de aprender, la IA nunca termina de aprender, entonces estoy afectando ese aprendizaje.
separar ubicaciones sin evidencia, crear demasiadas campañas con poco presupuesto, mezclar pruebas de audiencia, oferta y creatividad pensando que la IA va a interpretar todo de manera automática, entonces me va a ir genial. Todo eso no funciona. Copiar estructuras de cuenta con presupuestos completamente distintos tampoco funciona. La automatización amplifica las señales disponibles, entonces si mis señales son positivas, se van a amplificar esos resultados, pero si mis señales disponibles son negativas, no se va a corregir lo que no está funcionando. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí te voy a dejar una matriz de decisión. Te voy a compartir directamente, creo que la tengo por acá. Ahora sí. Matriz de estructuras de MetaAds 2026. Te voy a dejar el enlace para que te descargues este archivo abajo. Aquí vas a definir cómo organizar tus campañas según tu presupuesto, objetivo y tipo de negocio. Aquí tienes diagnóstico, resultados, estructuras, ejemplos y un glosario. Si vienes a la parte de diagnóstico, te vas a encontrar con diferentes preguntas a donde vas a ir dejando tu respuesta. En esta parte, en donde dice editable, dejas tus respuestas, ¿sí? Tipo de negocio, objetivo principal, presupuesto mensual, costo objetivo por resultado, cantidad de ofertas, conceptos creativos disponibles, conversiones actuales. Bueno, todo esto lo vas a completar, ¿sí? Y aquí tienes unas tablas de apoyo que te las dejo también. Estas no las tienes que mover del lugar, son simplemente de apoyo para que justamente puedas llevar adelante una comparación. Aquí en el resultado te vas a encontrar con la recomendación inicial. Este es el resultado generado por la matriz de estructuras de MetaAds 2026 que te las comparto aquí. No quiere decir que exactamente es lo que vos tengas que hacer, es una recomendación, ¿sí? Hago esta aclaración porque después no quiero que me digan que no era exactamente lo que esperaban porque, como lo hablamos muy bien recién, es exclusivamente responsabilidad de nosotros tener un contexto claro y compartirlo al detalle para que podamos encontrar justamente la posibilidad de poner en marcha una buena campaña y una buena estructura, ¿sí? Te sugiero en esta parte 5 estructuras posibles. Son 5 escenarios para que puedas lograr ese objetivo que estás buscando. Te doy ejemplos para que puedas evaluar ese tipo de campañas. Y te dejo un glosario sobre qué significa cada uno de estos conceptos por si no estás tan familiarizado con las palabras y los términos que estamos utilizando aquí, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por ahora en esta nueva clase de este curso de MetaAds que estamos haciendo, que lo creamos justamente con ese objetivo. Luego de más de 13 años de estar trabajando en este mundo, me parece que realmente me llena por dentro saber que hay personas que quieren hacerlo bien, que quieren hacer bien este trabajo y que saben que pueden construir una fuente de ingresos inagotable cuando te empiezas a especializar y haces las cosas de manera transparente, con honestidad y mucho compromiso. El secreto para crear campañas rentables en MetaAds en 2026. Señoras y señores, esta clase se fue. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.